Muchas gracias, Isaac. Gracias, Patricia. ¿En qué año naciste tú, Isaac? No se dice. 82. 82. Pues no, así no, pero así. No sé si por ahí. 10 años tenía Isaac cuando le conocimos. Ahí tengo un ataque de recuerdos de antaño. Gracias, hermanos, por este privilegio. Gracias al pastor por brindarme esta oportunidad en su púlpito. Estamos orando por él. La primera vez que estamos con vosotros en vuestra iglesia. Un privilegio y un impacto grande y agradable ver la iglesia llena. Hemos sabido de la iglesia, hemos conocido al pastor y Claudia y las niñas, me parece, en otros eventos y tal, pero pues, estar aquí no es lo mismo. Y algunos sí, caras conocidas, caras familiares, algunos no recordábamos nombres, pero sí, y es nuestro privilegio esta mañana tener con nosotros amigos, iba a decir antiguos, viejos tampoco suena, de hace muchos años, Adolfo y Lidia, y creo que te gana a ti porque Lidia tenía, cuando yo la conocí, pues 5 años por ahí, o menos, pero creo que Belén te conoció al nacer, no sé, por ahí. Bueno, hace muchos años, en la iglesia en Canillas, y de hecho cuando nos comprometimos, nos enamoramos y empecé a sentarme con Belén, no le gustaba nada a Lidia porque era su Belén, y era su maestra de la escuela dominical. Así que un ataque de celos, pero bueno, han pasado los años y Adolfo era todo un rockero, una cresta, ya me acuerdo cuando te conocí. Una cazadora de cuero con cadenas. Pues. La vida va, no, os cansáis de eso, ¿no? Cuando los mayores empiezan a decir, cuando yo era pequeño todo esto era campo. Habéis escuchado muchas veces, ¿no? Cansa un poco. Pero sí, Isaac, que le conocimos con 10 años, 10 añitos, corpulento, era redondito. Recuerdo que yo tengo de él. Y tengo malas noticias para ti, Raquel, porque en aquel entonces, es que cuando conoces a alguien por muchos años hay muchos secretos que desvelar. ¿Ha estado Isaac casado antes? Sí, por 20 minutos, durante un programa de Navidad, no sé si te acuerdas. Él era el padre del hogar y lo hizo chapó. Y además tenía 3 hijos, o sea, no. Me faltaba el chaleco y la pipa, pero vamos, estaba leyendo La Marca, el periódico y tal, en casa, su familia en la iglesia. No me acuerdo. ¿No era Ana? ¿No era la hija mayor de Javier? Sí, se llamaba Ana. Bueno, un teatro hicimos y lo hizo muy bien, bueno, recuerdo. Saludos fraternos de los hermanos en Salamanca. Sí, soy pastor, pero no ejerzo el pastorado porque yo soy un miembro pleno y un miembro más de la iglesia. Y nuestro pastor ha estado aquí hace unos meses, predicó el pastor Geray y Balbina, así que la iglesia va bien, estamos contentos, colaborando con otros ministerios, varios que tenemos, hermanos, y aunque los años pasan, pues parece que los compromisos aumentan más. Me gustaría aflojar un poco el pedal, pero el Señor os bendiga, hermanos, y gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Me gustaría hablar de comida, mala hora para ello, ¿no? De comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Podemos abrir nuestras Biblias al libro de Juan. Excelente estudio, gracias por la escuela dominical. Y me hace recordar una predicación que he predicado antes y se titula ¿Cómo podemos amar al mundo? Que contradice en su título lo que hemos visto. No améis al mundo. ¿Cómo podemos amar al mundo? Pero como habéis visto, mundo, entre comillas, tiene
varios sentidos y pues así hablamos de eso. Y ahora me gustaría hablar de comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Vamos a leer los 4 primeros versículos de Juan capítulo 4. ¿Cuándo terminamos? A las 2, ¿no? No. Se suele, bueno, se le esfuerzo. La gente se pone a temblar cuando el predicador dice eso. Juan 4, 31 hasta el 34, leamos. ¿Vale? Dice así la palabra. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y ha llevado todo el día ministrando, trabajando, viviendo y no había comido. ¿Te pasa alguna vez? No, come. Te vemos débil. Y él les dijo, no, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Aprovechó ese momento, esa figura, lo hizo metáfora, y en versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? No hemos visto, nosotros cuidando de él y alguien le dio un bocadillo. 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Palabras impactantes. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra, ver en ella las maravillas que nos tiene también admoniciones, amonestaciones, pero también consejos y consuelo. Instrúyenos, Señor, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y veamos las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues sí, en Salamanca tenemos unos manjares reconocidos casi mundialmente, el jamón de guijuelo, la carne de morucho, tenemos chafaina, más tenemos chorizo, el chorizo, todos los embutidos, hornazo, hace agua a la boca, ¿no? Pero cada uno tenemos ayer tuvimos para comer patitas de gallina. Así que Belén, sabiendo que no es mi favorito, me hizo unas salchichas con arroz. Me cuesta, la morcilla me cuesta. Pero hay muchas cosas, de hecho yo vengo de tierra llana, en medio del país, lejísimo del mar, y comida, marisco y tal, comida del mar, pues no me ha atraído hasta que he llegado aquí. Y el pulpo, la sepia, todas esas cosas me encantan, algunos pescados también. Pero he tenido que aprender y abrir mi paladar un poco para conocer y valorar otros sabores, ¿no? A ver si sabéis algunas de estas comidas. ¿Dónde está el...? A lo mejor tendrás que... Ahora sí. Cada país tiene sus manjares, sus platos exquisitos. Por excelencia en España, bueno, podría ser varios, pero la paella. Pero en Bulgaria, ¿sabéis búlgaros? El guireche, que es una especie de no sé qué. Pero ahí está, les gusta mucho. ¿Tailandeses? ¿Habéis comido escorpiones alguna vez? Y otras cosas en Tailandia que no quiero mencionar. En Dinamarca comen el smørrebrød. Me olvido que tengo el monitor allí. ¿Algún argentino, algún mapuche por aquí? En Chile también. Los catutos. Bueno. Ese sí, ahora sí están hablando en ese idioma. La parrillada de Argentina. En Eslovenia comen prekumurska gibanica.
es un postre y vamos, tiene buena pinta, pero yo diría con mucha nata, lo comería yo. En Estados Unidos, pues hay. Y la salchicha famosa. 3.000 calorías, además del refresco y las patatas. Bueno, comida. Cuando hablamos de comida pensamos que en algo que nos gusta. Además, es una de las áreas de tentación del mundo, ¿verdad? No améis al mundo. Y la pasión, el deseo de la carne, no solo es carne y comer, sino toda clase de placer físico y material. Pero en nuestro mundo nos venden cuántos restaurantes, cuántos bares, cuántos lugares para pinchar. Es que hacemos un dios de la comida, ¿verdad? Con MasterChef. Es que es una industria enorme. Y tenemos que recordar que el Señor nos ha advertido también que hay los que hacen de su vientre su Dios, ¿no? ¿Y quiénes son esa gente? Enemigos de la cruz de Cristo. Hay que comer en su justa medida, ¿no? Y Dios nos ha dado ese apetito natural, pero llevarlo al extremo, terminamos con el pecado de ese extremo, ¿no? Cosas que Dios nos ha dado un apetito natural y normal, pero si lo llevamos en exceso, termina siendo un Dios y un ídolo en nuestras vidas. Las necesidades fundamentales de la vida, ¿cuáles serían? Pues si habláramos solo del cuerpo, pues tiene que ser comida, agua, bebida, ¿no? Necesitamos abrigarnos. De hecho, Pablo decía, teniendo sustento, abrigo y sustento, con eso estemos conformes y contentos, ¿no? Sustento y con sustento y abrigo. Pero la comida, siendo una cosa fundamental para la vida física, Jesús usaba la comida en otro sentido metafórico, ¿no? ¿Cuál era la comida de Jesús cuando Él dijo la comida, mi comida es? Estaba hablando de otra cosa, de un objetivo esencial en la vida, algo central a su vida espiritual, de su razón de existir, su propósito en la vida. Así que podemos definir para nuestros propósitos esta mañana, cuando el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, es lo que más agradaba a su Padre, la voluntad de su Dios, de su Señor. Él era Dios, pero su Padre mandaba cuando Él se vistió de humanidad, aceptó su condición de humano y también de ser sometido y sujeto a la voluntad de su Padre. ¿Cuántas veces lo decían las Escrituras? Estoy aquí en obediencia a mi Padre. Lo que Él quiera de mí es lo máximo en mi vida. De hecho, no quiero hacer nada que le desagrade y quiero cumplir a rajatabla con lo que Él quiere de mi vida. La pregunta esta mañana está allí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra comida espiritual? ¿Cuál es nuestra pasión máxima, el centro de nuestra vida? Podemos decir con Jesús, mi comida es, mi deseo mayor, lo único grande que quiero en mi vida es cumplir con lo que mi Padre Dios quiera de mí. Todos somos distintos, tenemos trasfondos, personalidades, temperamentos, gustos. No hay uno que es igual que al otro, y aunque llegan a clonar el ser humano, va a ser distinto porque tendrá otra alma y espíritu. Único e irrepetible, somos únicos. Y Dios te conoce hasta el fondo de tu ser y tiene un plan para tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Deseas tú, sueñas con cumplir con esa perfecta y agradable voluntad de Dios de que nos habla en Romanos 12?
en Salmo 48, precioso versículo que hace consonancia, hace armonía con el versículo que hemos leído. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Me es agradable. Cuando comes una hamburguesa o lo que comen en Bulgaria, o el chorizo o lo que tú lentejas, ¿no? Lo que a ti más te gusta y la sensación de tu boca, que estás viendo estrellas, está en la euforia gastronómica. En la misma sensación espiritual, estás ahí cuando estás haciendo lo que Dios quiere de ti, o algunas cosas que deberías estar haciendo, no. La voluntad de Dios no es lo prioritaria para ti. Tu voluntad es lo más importante. Lo que tú quieres hacer, el imperio que tú quieres construir, los títulos que tú quieres conseguir, la empresa que tú quieres construir, es lo máximo lo que Dios quiera de ti. El Señor decía en Juan 8:37, para esto he nacido, para esto he venido, existo para honrar a mi Padre, para hacer su voluntad. Somos creación de Dios y debemos amar al mundo, como dice. Porque aunque diga no améis al mundo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que si Dios amó al mundo y no tenemos que, pues claro, estamos hablando de otros aspectos del mundo, pero si Dios amó al mundo entero, la gente del mundo, no podemos amarles menos nosotros. Amar al mundo de personas, sobre todo los que están sin Cristo y necesitan escuchar, es algo que nos apasiona, llegar a ellos. Has nacido como creación de Dios, pero hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Cuanto más debemos obedecer los deseos de nuestro Creador, mucho más nuestro Salvador. El Señor nos llama a hacer su voluntad. Hacer tu voluntad. Mi comida, mi razón de existir está en estas palabras escuetas. Quiero hacer lo que Él me ha mandado, hacer lo que es su deseo en mi vida, y no solo ir haciéndolo, sino acabarlo. Algunos de nosotros estamos más cerca a acabar nuestra carrera terrenal, ¿verdad? Yo no pensé que llegaría hasta aquí cuando tenía 10 y 14 y 20 años. Cuando tienes 25 años quieres comer el mundo, quieres ya empezar, ¿no? Pero nunca piensas que tendrás 65, 70, 80 y miras atrás a tu vida en vez de por delante. Pero te das cuenta de que solo una vida nos ha dado y no sabemos tampoco que llegaremos a 80. Triste noticia cuando escuchamos niños muriéndose, el hijo de Don Romain, ¿verdad? Habéis orado por Ian. No es justo que un niño con 8 años muriese, 9. Pero Dios te ha dado hoy. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hasta acabar la vida? ¿Vas a seguir corriendo con fidelidad, honrando al Señor hasta la meta? Dios nos llama a acabar bien nuestra carrera. No solo unos cuantos kilómetros. Terminar bien, empezar bien, correr bien y acabar bien. Jesús quería acabar. Y sabemos que la última semana de la vida de Jesús era toda una semana de dolor, de sufrimiento y agonía. Si había sufrido algo en sus 33 años hasta ese punto, tal vez, ¿no? Pero esa última semana, cuando le encarcelan, le azotan, le maltratan, le cuelgan a una cruz, Él también quería acabar bien. Quiero acabar, quiero llegar a la meta. Y yo creo que eso es lo que tenía pensado, acabar mi carrera, cuando por fin decía, está acabado, está terminado. Lo he conseguido, Señor, mi Padre. Te encomiendo mi espíritu. Vamos a hacer una indagación sencilla.
de lo que podía significar, ampliar un poco esta idea de la voluntad del Padre y a tratar de aplicarlo a nuestras vidas desde los versículos que hemos leído y hasta el 38. Se basa en la palabra voluntad, que decía Jesús, mi voluntad de hacer la voluntad de Él que me envió es mi máxima aspiración. Voluntad. La palabra voluntad en este texto es teleima, viene de otra palabra celo, y en griego, como en castellano, tienen varias palabras para desear, para querer, para anhelar. Y dos palabras que podían ser sinónimas, en realidad tienen esferas semánticas muy distintas. Y déjame ilustraros. Cuando el Señor dice, Pedro decía el Señor en 2 de Pedro, el Señor tiene mucha paciencia y no desea que nadie que perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ahora preguntaros, ¿alguna cosa que Dios ha deseado no ha cumplido? ¿O Dios es parcialmente impotente? Pero si Dios desea algo, ¿no lo va a cumplir? Yo quisiera, parte de mis metas de vida desde hace muchos años es ganar a 3 hombres para Cristo cada año. Muchos años no he cumplido. Deseo hacerlo, pero yo no puedo por desearlo, tengo que trabajarlo y luego eso depende de las personas y de Dios, ¿no? Pero una cosa es desear, otra cosa es decretar. Decido y la cosa está hecha. Como padres lo que dijimos a los niños, pero ¿por qué yo no quiero comerlo? Sí tienes que comerlo. Decreto que terminas el plato y además lo llevas a lavar también, ¿no? No te tiene que gustar, pero sí lo tienes que terminar. Esa fue la frase célebre en nuestro hogar. Decretaba porque era el padre y era mi deber. Ahora de vez en cuando decía, arrástrame la espalda, ¿no? Eso no es un decreto. O tráeme las zapatillas, por favor. Pues deseos son los decretos, ¿no? Y el presidente puede, bueno, en su momento decretaba todos, confinabas a su casa y si sales con mascarilla. Decreto. Pero ahora, para negociar el pacto y seguir gobernando, tiene que tratar de negociar sus deseos. Es otra cosa. Pues bulumai, una palabra griega, tiene el sentido de decreto. Vamos a ver un versículo en lo cual Dios decreta algo. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No es que desea que no vuelva vacía, es que no volverá. Es un decreto. Sino que hará lo que yo quiero. No es que solo desea Dios que su palabra, cuando la sembramos, no vuelva vacía, sino ha decretado. Tenemos esto como promesa cuando evangelizamos, cuando compartimos la palabra. Tiene poder espiritual y hace cosas más allá de nuestra comprensión porque Dios ha decretado que su palabra tiene poder. Será prosperada en aquello que la envíe, ¿no? Dios ha decretado de quien crea en su Hijo Jesucristo y le pida perdón de pecados y la salvación, nacerá de nuevo y se irá al cielo. No es un deseo que aceptes a mi Hijo, pida perdón de pecado y a lo mejor llegas si no pecas demasiado. No, es un decreto, es una afirmación universal sin condiciones. Dios hacía muchas promesas en el Antiguo Testamento y ahora también. Y prometió a Abraham que de él haría una nación grande. Era una promesa unilateral, era un pacto, es algo que Dios iba a hacer, quisiera o no Abraham.
Pero con Moisés decía, dile al pueblo, si me honren con sus sacrificios, me honren con sus labios, me honren con su corazón, los bendeciré. Condicional. Desea que tú y yo hagamos que la voluntad de Dios sea nuestro anhelo máximo, pero no nos obliga, nos respeta la voluntad, y igual podemos dar la espalda a Dios, establecer otra prioridad en la vida y marcharnos de su voluntad como el hijo pródigo. Nos permite eso. Ahora, en este sentido, Jesús dice, Theleima, el deseo, el anhelo de Dios es lo que más quiero en mi vida. Es como, no sé si todos han estado o están enamorados. ¿Quiénes están enamorados? Bueno, ¿enamoradas? Cuando tu princesa te sugiere algo, cuando Belén estaba embarazada, tenía el capricho de las tartas de manzana de McDonald's. A las 12 de la madrugada, ay, por favor, cariño, pues tuve que irme a un McDonald's de 24 horas y comprarle unas tartas. Porque sus deseos, sus sugerencias, sus caprichos para mí eran mis mandamientos, ¿no? Ahora es al revés. Sus mandamientos me son sugerencias. Bueno, si llego a ella. No, pero en el sentido ese, no sé si habrá un vaso de agua que me podía traer. En el sentido de que cualquier cocina que mi Padre Celestial desea, yo quiero cumplir. El deseo de mi Padre, Él no me va a obligar. Alguien puso una pistola a tu pecho esta mañana y decir, vete a la iglesia, os disparo. Habéis venido porque habéis querido. Estáis aquí de voluntad. No nos obliga a manifestar frutos del Espíritu. No nos obliga a dar testimonio de nuestra salvación. No nos obliga a hablar de Jesús en la calle, en la clase, en el trabajo. No nos obliga, lo desea. Pero ese deseo del Señor debería llegar a ser mi máximo anhelo y tomarlo como mandamiento para mí. Theleima es cosa deseada, querida, que agrada, que gusta al que quiere o prefiere. ¿Es así la voluntad de Dios para ti? Muchas gracias. Muchas gracias. La voluntad de Dios para mí es mi mayor preferencia, mi querer, mi voluntad. Es la cosa que más deseo en esta vida. Ruego todas las mañanas, ruegas todas las mañanas, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a conocer tu voluntad y a hacer tu voluntad. Colosenses 1:10, un pasaje, un versículo paralelo aquí, ilustra lo que creo que Jesús nos instruye. Pablo decía, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Agradarle en todo. Con mi boca, con mis pensamientos, con mis ojos, con mis manos, con mis pies, con mi tiempo, con mis prioridades, con la planificación de mi año, de mi semana, de mi día. Todo lo someto a la voluntad del Señor. No sería malo decir esto al Señor todas las mañanas antes de empezar el día. Señor, hoy tu voluntad es mi máximo anhelo. Mi comida hoy es obedecerte, cumplir con lo que tú deseas de mí. Vamos a ver 4 cosas. ¿Cuáles son las cosas deseadas? Hay un versículo precioso. Bueno, lo voy a comentar al final, cuando terminamos. 4 cosas. En primer lugar, la cosa deseada que Jesús anhelaba cumplir cuando dijo, mi comida es que haga su voluntad, es obedecerle. Ahora, para obedecer
a Dios, hay que saber lo que quiere de ti. Hay que saber y afondarnos en este libro, porque yo sí quiero obedecer al Señor. Pero si no sabes lo que pide de ti, si no has memorizado alguna exigencia del Señor, sabéis que hay 22 nuevos mandamientos del Señor al final de Primera de Tesalonicenses. Solo en la mitad de ese capítulo hay 22 mandamientos. Orad sin cesar, las gracias en todo, etcétera, etcétera. Sabemos cuáles son. Hay que saber primero. Así que debería ser nuestro anhelo, no solo obedecer, sino saber lo que hay que hacer. Ahora, ignorancia de la ley no nos exime de cumplirla, ¿no? Eso es lo que nos dice la Guardia Civil. Yo no sabía que solo eran 120 por hora. Yo no sabía. Te iba a 200, a ver. En ninguna carretera de España se puede ir a 200. Pero no lo sabía, ¿no? Ignorancia de la ley no nos exime de sus consecuencias al no cumplir. Y algún día el Señor tendremos que dar cuentas. A la Guardia Civil, cuando hay que agachar la cabeza, sonrojar y pedir perdón y pagar la multa. Pero algún día tendremos a alguien mucho mayor que la Guardia Civil y nos va a pedir cuentas. ¿Me obedeciste? Sí, Señor, todo. Pero entonces, ¿en qué? Pero yo no sabía. Hermanos, tenemos que empaparnos de este libro. Y no solo es un libro de requisitos y exigencias. Es la expresión escrita de la voluntad del Señor. ¿Es tu comida favorita? Obedecer y conocer y obedecer al Señor. Encántate con este libro. Tenga un plan de lectura al año, a diario, al mes. Estudia con sistema, estudia con diligencia, estudia con orden y régimen. Conocer la palabra de Dios, porque Él dice, mi comida es que haga la voluntad de Él que me envió. Ahora, alguien le había enviado. Jesús fue el primer misionero. Jesús solo tenía un hijo y lo hizo misionero. Me ha enviado. Jesús reconoció entró en raciocinio y esa tierna edad cuando se dio cuenta de quién era, de que estaba en una misión que duraría pocos años y culminaría con una semana de pasión indescriptible, pero sabía que no estaba aquí simplemente para pasar el rato, para matar el tiempo, para ver si llego a mañana, a ver si llego al fin de. El Señor tenía un sentido de propósito. Yo creo que todos nosotros tenemos que vernos como emisarios, enviados. Hemos sido enviados de manera personal y particular a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro barrio, a nuestro trabajo. Y no es un accidente que trabajas donde trabajas. No es un accidente donde estudias. No es un accidente que tu familia es quien es. El Señor ha tenido todo que ver con eso. Y quiere que tú seas la luz y la sal en ese entorno y reflejes su voluntad. Podemos decir sí, Señor. Podemos decir sí, vale, lo haré a regañadientes. O podemos decir sí, no, me apasiona, Señor, agradarte. Mi mayor deleite es deleitarte a ti. Obedecer al Señor porque quiero acabar. No solo es cumplir hoy a medias y mañana un poquito y tal vez pasado pues ya cumplo con todo. No, todos los días, todos los años hasta que el Señor nos decide que es hora ya de venir a casa. Acabar la carrera. Tenemos unos campeones en España, no sé si en marcha, en los mundiales, ¿no? 40 kilómetros, pero el chico y la chica, campeones, increíble.
Pero yo creo que al kilómetro 39 se flaqueaban un poco las puertas. ¿Qué hubiera pasado si Josué dijo, no, hermanos, hemos dado 6 vueltas por la ciudad de Jericó? Yo creo que 6 veces, si nada pasaba hasta ahora, ni hay una grieta, ni nada, terremoto, nada, 6 veces hemos dado la vuelta, uno por día, toda la vuelta cantando y todo. Si hubieran rendido, si hubieran dejado, después de 6 veces no hubieran visto la victoria del Señor hasta el 7º día. Y esa 7ª vez, el 7º día, y vieron los muros de Jericó desmoronarse. A veces no vemos el fruto que el Señor quiere de nosotros porque no perseveramos. No estamos decididos. Quiero hacerlo un poquito, sí, bueno, pero si hay resultados. Si el Señor mejora mi vida, si cumple con lo que le estoy pidiendo, vale, pues entonces seguiré con más empeño. Obedecer en todo. Das gracias en todo, como Pablo decía. La Biblia dice que hay que dar gracias en todo y por todo. Ahora, en todo, vale, está bien. Estoy aquí, en la carta de varios años iba a Topas a ministrar a hermanos y no hermanos, y hermanas y no hermanas, en Topas, en Salamanca, varios años. Pero llegar a escuchar, después de varias semanas, meses de instrucción y de obra del Señor en el corazón, lo que me encantaba escuchar es de algunos de mis chicos decir, doy gracias a Dios que me ha traído a la cárcel. Es difícil decir. Ahora, ¿estás enfermo? Doy gracias a Dios que tengo cáncer. Doy gracias a Dios que esto me ha pasado. Doy gracias a Dios que esto. Doy gracias a Dios por la prueba que estás viviendo ahora. La Biblia dice hay que dar gracias en todo y por todo. Y por todo, porque la aflicción tiene sus beneficios. Bueno, esa es prédica de otro día. Los beneficios de la aflicción. Gracias, Señor. Quiero acabar mi vida, quiero obedecerte. En segundo lugar, quiero glorificarte. Ahora la palabra glorificar no aparece en este texto, pero es obvio que está diciendo enfáticamente que no es la obra de algún otro mandamás que quiere cumplir. Es su obra. Es la obra del Señor. La palabra obra es energon. Energon. De donde recibimos ergon, perdón. Obra o propósito. El propósito de mi Padre es lo que quiero, porque es de Él. Yo no me he sentado y he trazado la salvación de los hombres, lo ha hecho mi Padre, y yo estoy cumpliendo con ese objetivo. ¿Te ves así? En un ejército requiere toda clase de militares. Los que mandan, pero el soldado raso tiene que cumplir, y si el soldado raso no cumple, no se gana la victoria. Ahora, no tenemos que vernos en realidad más que soldados rasos en el ejército del Señor. Y es Él que ha declarado guerra contra Satanás, el enemigo, el mundo, la tentación, el pecado, el yo. ¿Estamos en guerra también? ¿Estamos luchando contra esas cuestiones malvadas? ¿Cuál es tu obsesión en la vida? ¿Qué quieres hacer con más garra que cualquier otra cosa? Glorificar a tu Padre que está en los cielos. 1 Corintios 10:31 dice, lo que hagas, lo que bebes o lo que comes, pues haz todo a la gloria del Señor. Lavamos los dientes para la gloria del Señor. Nos vestimos para la gloria del Señor. Ponemos tatuajes. Hay cierta cosa que a mí me cuesta. Lo siento. Pero cuando hago algo, estoy pensando más en mí o en lo que honraría el nombre de mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que compro, porque ¿qué es dinero? Alguien ha dicho que dinero eres tú en forma gastable.
dinero eres tú en forma gastable. Porque has trabajado, has currado, has sudado para ganar esos pocos euros, pesetas, que eran cuando llegamos a España. Cada vez que gastas un euro, está diciendo, Señor, ¿te agrada a ti esto? ¿Te agrada a ti lo que estoy haciendo? Debería ser nuestra pasión, porque es su obra y debemos glorificarle a Él en todo, en todo. Nos falta horas para pormenorizar todo lo que se incluye en todo. Ahora, seguimos el texto, porque es curioso cómo Cristo usaba el agua, porque justo antes, capítulo 4, estaba con la mujer samaritana, y ilustra el agua viva, ¿no? Que satisface la sed. Y si tú sabrías quién eras, me pedirías agua viva. Y nada más vienen porque estás solo con la mujer, vienen los discípulos, pero nadie le preguntaba si tenía sed. Le pregunta, ¿tienes hambre? Pues agua y comida, ambas cosas las usa para ilustrar. Ahora, salta, dice, pero ¿cómo es esto que salta de hablar de agua? Comida, ahora de siembra y siega. ¿Qué relación tiene? Pues tiene una relación directa. Vamos a ver, versículo 35, ¿no decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue su siega. Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos ahora y mirad ahora los campos, porque ya ahora están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. No es que segando ganas vida eterna. Cuando siembras la buena semilla, el fruto es personas que reciben esa semilla y se convierten y reciben vida eterna, para que el que siempre goce juntamente con el que siega. La primera cosa que le viene a su mente, la primera manera de definir lo que es la comida que Jesús tenía como manjar en su vida, ofrecer su padre, era evangelizar. Mi comida es hacer... ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que sembremos la palabra. Que sembremos y evangelicemos. Ahora, algunos tenemos el don de evangelismo. Tenemos en nuestra iglesia un hermano, José Matías, que es un evangelista nato. A él no le cuesta hablar con nadie. Tenemos una hermana que evangeliza. Por varios años creamos una asociación estudiantil y estábamos en la feria de bienvenida en la Universidad de Salamanca. 70 asociaciones en un recinto grande, cada uno con nuestro stand. Y para hacer acto de presencia, el rector, 35.000 estudiantes, el rector de la universidad, da su paseo para que saquen fotos, ¿no? Pues pasaba justo delante de nuestro stand y nuestra hermana Ana Leo le coge una Biblia. Señor, señor, venga. No sabía cómo se llamaba. Usted es el rector, ¿verdad? Pues mire, desde la asociación ICTU le queremos regalar una Biblia. Y yo como muy político, no, gracias para los estudiantes. No, insisto, es que es la palabra de Dios y le va a hablar a usted de cómo puede ser salvo, ir al cielo, así que no le importaba sus guardaespaldas, su séquito. Algunos lo hacemos por naturaleza, porque tenemos el don, pero sabe que aunque no tengamos el don, Dios nos llama a sembrar día y noche, imparablemente. Nos llama a evangelizar, y si no evangelicemos, que nunca invitamos a nadie a la iglesia, no damos un tratado a nadie, no podemos decir que nuestra comida es hacer la voluntad de Dios. Evangelizar es central, no es lo único, pero evangelizar al Señor es central. Una cosa que yo vi en otro formato y digo, me gustaba y lo personalicé. Cuando tomo un café,
hecho para que me quepa en él. Pongo una propina generosa, ¿sí? Importante, y pongo gracias. He vuelto a algunos bares y cafeterías y lugares donde suelo frecuentar y he visto que han cogido esta tarjeta y la han puesto delante de la caja, como, ¿la han leído? ¿Y qué pone dentro? Gracias por servirme, déjame hablar de Jesús. Pues hay muchísimas maneras naturales de poder hablar del Señor, pero si no lo hacemos, nos da igual la voluntad de Dios. No podemos decir que mi comida es esa. Finalmente, vivir en santidad. Porque dice, dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿Y cuál es la obra de Dios en ti? ¿Cuál es su obra? Nos convierte, nos salva, nos perdona, nos hace sus hijos y nos deja a lidiar contra Mar y María solitos. ¿O quiere que crezcamos? ¿Quiere que maduremos? ¿Quiere que nos vayamos santificándonos día a día para asemejarnos cada día más a Cristo, a la imagen de Cristo? Filipenses 1:6 dice que nos perfecciona, el que empezó la buena obra en ti, Filipenses 1:6, lo perfeccionará si le dejas. Si tú dices, quiero vivir sin pecado, quiero superar, quiero triunfar sobre el pecado en mi vida, y estoy haciendo esto y esto para poder hacerlo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación, apartándonos del pecado, del mundo y acercándonos a Jesús. No podemos decir, pues me da igual si vivo cristianamente, si reflejo a Cristo en mi vida o no. No puedes decir que mi comida es agradar a mi Padre. ¿Saben cuáles son las cosas más vendidas en Amazon? Ahora, solo he compartido este mensaje una vez antes. Y en el año 21 miraba cuáles son las cosas más vendidas. ¿Sabes cuáles son? El Bose Soundlink Color 2, el Sony 50, ahora los venden en 125 pulgadas, enormes. Qué pequeños televisores tenéis. El Smart Band 5 ya van por el 7 me parece. El FIFA 21, el Xbox, Super Mario, Galaxy. Pues claro, el día siguiente es otra lista. Pero mira lo que el mundo anhela, lo que más buscan, lo que más compran. ¿Qué quieres comprar tu alma? ¿Qué quieres tener tú para agradar al Señor? ¿Qué quieres poner a sus pies en ese tribunal de Cristo y decir, mira, Padre, esto es lo que he conseguido para ti? ¿Qué serían las tres cosas si hasta mañana os diese una hoja y un boli? ¿Qué es lo que más deseas? Las tres cosas en tu vida que más deseas. ¿Qué apuntarías? Pues no lo toques como una pregunta o una petición abstracta. Cuando llegáis a casa, a coger un boli, a apuntarlo y recordarlo. Yo cada año, pues, como mi memoria me va fallando, tengo una agenda allí y es mi memoria, mi cerebro y mi todo, ¿no? Solo lo supera Belén, porque allí paso, porque estoy recordando ya. Todos los años hago unas metas para este año y un versículo del año. Miqueas 6:8 es mi versículo este año.
¿Qué requiere de ti, hombre? ¿Qué es lo que más deseas? Precioso versículo en Ageo 2:8. Y haré temblar y todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Qué frase más hermosa. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Es su Hijo. Deseas agradar, deseas seguir en las pisadas de Jesús. Es lo que más deseas. Y llenaré de gloria esta cosa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo. En unas versiones dice, besa al Hijo. Busca al Hijo. Para que no se enoje y además, al contrario, que esté agradado con tu servicio hacia Él. Agachemos nuestras cabezas, tiremos los ojos, por favor. Es importante, después de escuchar la palabra expuesta, aunque por voz y manos y mente falible, inadecuado es como me siento, pero es la palabra, la habéis escuchado, la habéis visto. Es necesario reflexionar. ¿Dónde estoy yo con lo que el texto bíblico dice? En la escuela dominical, ¿amas al mundo? Quizás no amas al mundo, pero te encanta el mundo. Algunas cocinas del mundo quieres consumir, quieres poseer, quieres el aplauso del mundo, quieres los elogios del mundo. O tu deseo en este mensaje, el mayor deseo y anhelo de tu vida, no es agradar al Señor, no es ver su sonrisa, es ver su sonrisa. Estamos reflexionando. La Biblia dice en Hechos 7, cuando justo antes de morir Esteban, después de predicar la palabra y ser apedreado, estaba agonizando y estaba a punto de morir y miraba al cielo y veía a Jesús puesto de pie, dice la Escritura. La palabra es esa, puesto de pie. ¿Por qué? Se puso de pie Jesús. Dice la Biblia que está sentado a la diestra de su Padre, pero para recibir su gran siervo Esteban, que dio su vida por él, se puso de pie para recibirle. Se pondrá de pie Jesús cuando te toca a ti entrar en su presencia. Escucharás a su aplauso. Verás una sonrisa en su cara. Padre amado, te ruego, Señor, que nos hagas más pesado en nuestro corazón. Obsesión, si queremos llamarlo, pasión mejor. Cumplir con todo lo que nos has dejado. Vivimos en un mundo perverso, totalmente atónica, en contra de ti, de tus preceptos y principios, que desconoce a ti, y vivimos en un mundo de tinieblas y oscuridad y nos has llamado a ser luz. Y si nosotros no callamos, no sabrán. Si nosotros callamos, no se enterarán de que alguien les amaba y alguien murió por sus pecados en la cruz. Padre amado, ayúdanos a que cumplir con tu voluntad sea nuestra comida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie, por favor. Tenemos una